la temperatura en el medio es mayor que la temperatura en la superficie y esta va a ser mayor que la temperatura dentro de la pastilla. Esos son los tipos de situaciones que tenemos que estar considerando a la hora de estar analizando nuestro sistema reaccionante. ¿De acuerdo? Esa sería, digamos, la parte fundamental. A diferencia, si ustedes recuerdan en el curso anterior, pues de ahí no nos preocupamos de preguntarnos si teníamos una referencia, una interfase o una, no sé, algo que nos guiara en el establecimiento de los balances en una dirección o en la otra. En el caso heterogéneo, sí vuelvo a repetirles porque tenemos una interfase que está que es la que nos limita, digamos, ¿cómo se llama? La, la frontera, pues, entre el sólido propiamente y el gas que está rodeando a esa pastilla. Y ya después veremos, obviamente, que después lo extrapolamos ese análisis al caso del reactor que vayamos a analizar. Si ustedes recuerdan, en el caso del curso anterior, teníamos nosotros 3 tipos de reactores. Por su funcionamiento, hablamos de un reactor por lotes y los reactores continuos. Ahora, por geometría, hablábamos de tanques agitados y tubular. Y eso nos llevó a considerar 3 tipos de reactores clásicos. El reactor por lotes o intermitente, el reactor de tanque agitado continuo y el reactor de flujo tubular que lo asimilamos a un modelo de flujo pistón. Y esos fueron los 3 reactores que estuvimos analizando en el curso. ¿Sí? Acuérdense nada más a manera de recordarlo, hablamos de establecer la expresión cinética, que aquí también vamos a platicar, ahorita les voy a platicar cuál es la importancia de la expresión cinética. A partir de la expresión cinética, con los métodos que estuvimos revisando, pudimos establecer una R que nos decía que teníamos un valor de la constante de Arrhenius de tanto, por una concentración elevada a una potencia que ya habíamos encontrado a partir de datos experimentales. La constante de Arrhenius la desglosábamos entre el término preexponencial y la energía de activación para poder asimilar esa expresión a un sistema no isotérmico, adiabático, por ejemplo. En el caso isotérmico, pues sí, nada más con una sola temperatura, pues teníamos un solo valor de la constante. Y eso ya nos permitía a nosotros ir al siguiente paso, que era establecer el balance de materia y el balance de energía en los reactores. Como ya contábamos con la R, entonces los podíamos solucionar y de esta manera podíamos calcular tiempos de reacción, volumen de los reactores, espacios-tiempos, si ustedes recuerdan el tau, ¿verdad? Que es la relación del volumen del reactor al flujo volumétrico, etc. Bueno, en el caso que nos va a ocupar ahora en el curso de ahora, de reactores 2 heterogéneos, vamos a hablar de un concepto que es el concepto de la tasa global de reacción o concepto de velocidad global de reacción, que es la que les pongo aquí en esta lámina. ¿Sí? Este concepto de velocidad global de reacción pasa por estos aspectos. Es decir, nosotros tenemos que establecer una velocidad intrínseca de reacción. Ya vamos a ponerle, vamos a clasificar la reacción. Ya no vamos a hablar de una reacción cinética como tal, como hacíamos en el caso del curso anterior, sino aquí vamos a especificar que esta velocidad intrínseca de reacción se refiere a una parte en el catalizador donde se está llevando a cabo específicamente la parte cinética. ¿Sí? Recuerden que por el hecho de tener 2 fases, la materia tuvo, la masa, los moles, las moléculas tuvieron que avanzar del seno del gas hacia la interfase. Vamos a pensar que tuviéramos un sólido, déjenme ponerles este cuadrito que está aquí. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen una reacción A que da B, irreversible, y entonces vamos a ver aquí
lo que les comentaba, el reactivo A que va a difundirse o a transferirse del medio hacia la interfase del sólido con el gas. En esta zona, ahí va a haber una interacción, ya veremos más adelante en qué consiste esto. Va a haber una interacción de la molécula de A que llega al punto y se va a interactuar con lo que vamos a llamar los sitios activos, sitios catalíticos, que la característica de un sólido, la característica de un sólido catalítico es que, acuérdense que interviene en la reacción, pero no forma parte de los productos, o sea, no se consume, pues, ¿sí? Entonces, llega aquí a la interfase, reacciona para dar B, y luego B, pues, se tiene que desprender y regresa al medio, al medio gaseoso. Y eso sería, digamos, una representación esquemática del sistema que nosotros estamos analizando. Si ustedes se fijan, ya empieza a cambiar un poco el enfoque del análisis de la expresión cinética, ¿sí? Voy a regresar. Entonces, eso es lo que yo les quiero decir con la velocidad intrínseca. Esta velocidad intrínseca, la vemos acá en el cuadro de abajo, pasa por un paso de absorción, reacción superficial propiamente y desorción. Ahorita les explico de qué se trata esto, ¿sí? Pero ya tenemos ahí 3 pasos que se dan para que se pueda pasar la molécula A, que llega a la superficie del sólido y absorbe, que reacciona en la superficie, y luego el producto B que se formó, que desorbe y sale al medio, ¿sí? Ahora, esto implica que nosotros establezcamos mecanismos de reacción. Estos mecanismos de reacción van a pasar por representar esquemáticamente con expresiones cinéticas el paso de absorción, el paso de reacción superficial y el paso de desorción. Y luego se va a postular que haya un paso controlante. Es decir, estos 3 pasos se dan en serie. Es decir, si este paso es un paso lento y los otros son rápidos, pues el paso controlante sería el paso lento. Lo mismo se aplicaría aquí o se aplicaría acá. Entonces, estos conceptos son los que vamos a utilizar nosotros para establecer lo que estamos llamando la velocidad intrínseca de reacción. Luego después vamos a analizar la transferencia de masa y calor, tanto externos como internos, como les acababa de comentar. Entonces, esto me va a permitir tener el efecto de los fenómenos físicos sobre la expresión que yo voy a establecer, que va a ser la velocidad global de reacción. Entonces, cuando hablamos de transferencia de masa y calor, tanto externos como internos, estamos hablando de los efectos convectivos difusivos. Entonces, en el caso externo, pues básicamente es una convección, y ahí lo que nos va a ocupar es establecer los coeficientes de transferencia de masa y transferencia de calor. Y esos se establecen a partir de correlaciones. Estas correlaciones pasan por el número de Reynolds, el número de Smith, el número de Sherwood. En el caso de calor, pues tendríamos el Nusselt, tendríamos el Prandtl, etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso, insisto, lo vamos a ver. Ahorita esta primera clase les doy un paseo, pues, por todo lo que es el curso. De la parte interna, que es parte difusiva, básicamente, estaríamos definiendo, para poder evaluar la efectividad del sistema interno, un factor de efectividad, ya sea isotérmico o no isotérmico, dependiendo de las características del sistema que estemos analizando, ¿sí? En esa lógica, igual que lo hicimos en el curso anterior, primero nos vamos a ocupar de los aspectos isotérmicos y luego después vamos a pasar a los aspectos no isotérmicos, ¿sí? Para poner un orden en el análisis. Entonces, en un contexto, vamos a hablar de sistemas eh, isotérmicos, entonces nos vamos a concentrar básicamente en el tener un valor de la constante cinética, en un valor del coeficiente de transferencia de masa y un valor del factor de efectividad isotérmico, ¿sí? Ya que hablemos del sistema no isotérmicos, pues ya lo ampliamos y le agregamos la parte del coeficiente H,
que es el coeficiente de transferencia de calor convectivo, y el factor de efectividad no isotérmico. Finalmente, la velocidad global de reacción, vean ustedes que sí tiene un cierto grado de dificultad mayor que el caso anterior, e integra en la expresión cinética práctica, o sea, lo que vamos a llamar nosotros la ecuación cinética, vamos a integrar los fenómenos de transporte ahí. Entonces vamos a tener una tasa que le llamamos la tasa global de reacción, porque va a englobar tanto a la constante cinética como a las constantes o los coeficientes relacionados con los fenómenos de transporte. ¿Sí? Y eso va a dar lugar a la velocidad global de reacción, la cual es la que vamos a utilizar en el diseño de los reactores. O sea, ya en el diseño del reactor no se vale que nosotros, sin hacer un estudio previo de la importancia de los fenómenos externos e internos, nos vayamos y agarremos la tasa de reacción intrínseca y la metamos en los balances, como en términos generales hacíamos en el curso anterior. No, aquí tenemos, para esta expresión tenemos que meter esto que está aquí, la velocidad global de reacción. Entonces, insisto, esto pasa porque hagamos una evaluación de los fenómenos externos e internos, los introduzcamos en el efecto de la tasa de reacción y a partir de eso podemos nosotros ya resolver los balances de materia y energía. Entonces, en términos generales, los reactores que nos van a ocupar en el curso va a ser el reactor de lecho fijo, o sea, lo que llamamos el reactor de lecho empacado, los reactores de lecho fluidizado, es decir, los sólidos que van a estar suspendidos en la corriente gaseosa, ¿sí? Entonces eso ya tiene características hidrodinámicas diferentes al del lecho empacado. Y finalmente tendríamos los reactores de lecho suspendido o en emulsión, donde normalmente lo que tenemos es el gas que barboteamos, o sea, burbujeamos dentro de una emulsión literal, en la que el líquido es normalmente es un inerte, que es el que mantiene a los sólidos suspendidos, y los sólidos van a estar suspendidos tal cual en lo que llamaríamos el lecho de los lodos, pues, o la emulsión. Entonces ahí tiene que haber un fenómeno de transferencia del seno de la burbuja, la transferencia a través de la fase líquida, que es el líquido que mantiene al sólido suspendido, y la interacción de esa molécula que pasó del gas, atravesó el líquido y llegó a la interfase con el sólido, donde se lleva a cabo la reacción química. En el caso del lecho fluidizado, lo que vamos a tener va a ser un sólido que va a estar, en lugar de tener el líquido que suspenda al sólido catalítico, aquí la misma corriente de gas la que va a mantener, la que va a sostener al sólido en la corriente. Entonces vamos a tener transferencia de masa del lecho, del seno de la fase que llamamos fase densa, donde tenemos el gas que está en contacto con el sólido, y el sólido que está en continuo movimiento y que está flotando, vamos a decir literalmente, debido al efecto bollante del gas que lo empuja, ¿no?, contra la gravedad. En términos generales, desde el punto de vista de transferencia de calor, lo que vamos a analizar, igual que en el caso de reactores homogéneos, pues el caso isotérmico, caso adiabático, y el no isotérmico no adiabático, y ahí estaríamos hablando de lo que llamamos el modelo unidimensional. Ya veremos nosotros de qué se trata y cuándo lo vamos a utilizar. ¿Alguna duda que les haya surgido de aquí? ¿Algún comentario? ¿Sí están ahí, jóvenes, o no están? Sí, doctor, y yo hasta el momento yo no tengo duda. ¿Alguna duda, algún comentario de alguien? No, doctor, gracias. Está claro. Entonces, no se asusten. No, doctor, todo bien. ¿Eh? Todo bien. Bueno, el que les esté comentando que son sistemas más complejos,
no implica que vaya a ser un grado de dificultad mucho mayor. Simplemente el enfoque del curso es diferente al caso anterior. Simplemente. ¿Está claro? Esa es la, digamos, la consecuencia de, pues. Entonces, la bibliografía yo la recorté, pero realmente, básicamente lo que manejamos aquí, primordialmente es el libro de Smith, que ustedes ya conocen, Ingeniería de la Cinética Química, el libro de Leo Speed, que también conocen ustedes, y el Fogler, que ese no lo toqué yo la vez pasada, pero que eventualmente veríamos ahí algunos ejemplos relacionados con el tema que vayamos nosotros tocando, ¿sí? La evaluación del curso, pues vamos a procurar 3 parciales. Los temas 1 y 2, que están aquí, estarían por ahí de la 4ª, 5ª semana. El tema 2 y 3 podría por la 8ª semana. Y el tercer parcial, que es el tema 4, estaría por la 11ª semana, ¿sí? Igual que en el caso anterior, vamos a procurar, si no han cambiado sus políticas o su carga, y eso es parte de los acuerdos que bien podíamos tener ahora, es ustedes, y bueno, y yo también recomendamos, ¿se acuerdan? El trimestre pasado fue de 9 semanas. Entonces, vamos a decir, aprovechar realmente las 3 clases por semana que teníamos, los exámenes parciales los pasamos al sábado. Y ahí me pidieron en algunos casos que fuera a las 4, en otros casos a las 12, en fin. Aparentemente, creo que funcionó. No sé si ustedes quisieran guardar ese mismo esquema, es decir, independientemente de que este trimestre ya es un trimestre normal, que consta de 11 semanas, pues también podría ser deseable que las 3 clases de la semana se dedicaran a la teoría y un sábado, si estaríamos hablando de 3 sábados, ahí por ejemplo de la 4ª semana o la 5ª semana, el sábado de la 8ª semana y el de la 11ª, pues hacíamos los parciales correspondientes. No sé, comenten por favor. Pues yo por mí estaría muy bien, doctor. Sí, yo también digo que estaría bien así, profesor, como lo hemos estado manejando. Como lo Sí, manejamos igual el opino semestre lo mismo. pasado. Sí, está bien. Sí, está bien. Profesor. Sí, Bueno. profesor, también me parece bien. Entonces quedamos en eso. Ya queda labrado en piedra, ¿eh? Ya no se mueve. Entonces nada más les puse cierta incertidumbre entre la 4ª y la 5ª semana porque muchas veces el inicio de un curso puede eventualmente, por las dudas que puedan ir surgiendo, etcétera, a lo mejor nos toma un poco más de tiempo y bueno, nada más lo único que quiero es proteger, pero en un momento dado podría estar pensando que por ahí de la 4ª semana tuviéramos el primer parcial, la 8ª el segundo parcial y la 11ª el tercer parcial. Pero entonces dejo el primer parcial entre la 4ª y la 5ª. ¿Está claro? Ahora, también, si de acuerdo a cómo vamos avanzando en el curso, me doy cuenta de que ya terminamos el material y todavía nos quedan 2 días de la semana para que vamos a pensar en la 8ª semana para hacer el parcial, no me voy a parar y voy a dejar de ver lo que sigue. Le seguimos avanzando con el tema 4, ¿verdad? Independientemente que al hacer el parcial, nada más toco exclusivamente los temas del punto 2 y del punto 3. ¿Sí me expliqué? Esa sería, digamos, la idea, ¿no? Que creo que pasó es un poco, que llega un momento en que ya vimos suficientes parte teórica y la parte aplicada, y entonces esto ya nos permitió, ¿cómo se llama? Avanzar. No, yo creo que lo que no podemos hacer, por lo menos yo que soy el responsable del curso, es pararme y esperarme a que la 9ª semana empezáramos a hacer, por ejemplo, el tema 4, ¿no? Si es necesario, el miércoles mismo de la semana 8ª, empezamos con el tema 4 para avanzar.
Eso va en beneficio del contenido de lo que estemos analizando. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Estamos. Entonces, creo que de aquí, no sé si tengan alguna observación, alguna duda relacionado con el concepto. A ver, esta parte de la velocidad intrínseca y la velocidad global es bien importante. Ahora, obviamente que si nosotros hacemos un análisis, por eso cuando les comenté esto, les dije que lo que no se valía es que agarráramos la tasa intrínseca y tal cual la metiéramos en el balance del reactor y resolviéramos el sistema. A lo mejor le atinan y resulta que las resistencias externas e internas no son importantes y por lo tanto nos quedamos con la velocidad intrínseca de reacción. Eso es parte, pero no, lo que no se vale es que eso se haga a priori, se tiene que demostrar, se tiene que hacer el análisis para poder, ¿cómo se llama? Concluir pues que las resistencias externas son importantes y las internas no, o al revés, las externas no son importantes, las internas sí. Eso tiene, insisto, que verse reflejado en lo que llamamos la tasa global de reacción. Aquí, en este caso, nada más, y con esto pienso yo terminar la clase de hoy, nada más para no meterme en más detalles, ya el miércoles empezamos más a detalle. Entre paréntesis, los famosos links para evitar que se les pierda ahí el correo o lo que sea, se los voy a procurar mandárselo en la clase previa, ¿no? Por ejemplo, el link de la liga, pues, del miércoles se las mando mañana en la tarde por ahí, porque la tengan presente y así sirve inclusive de recordatorio. Y el mismo miércoles en la tarde les mandaré el del jueves. ¿Estamos? Sí, doctor. Doctor. Bueno, y es parte de lo que yo me refería de la manera como trabajamos la vez pasada, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos el sistema de los procesos heterogéneos en el que vamos a dar mayor énfasis a las reacciones sólido-fluido. El sólido básicamente es el catalizador y el fluido va a ser un gas. Luego, las fronteras inherentes a los sistemas heterogéneos por la existencia de más de una fase, requieren que el fenómeno de transporte de masa y energía, así como la velocidad intrínseca de reacción, sean tomados en cuenta en el diseño del reactor. Sí, eso es bien importante. No sé si quieran tomar nota ahí de ustedes de eso. Lo siguiente es que para un sistema sólido-gas, la velocidad de reacción debe ser expresada en términos de concentración y temperatura de bulto en la fase gas. ¿Qué quiere decir eso? Y eso es lo que nos va a permitir transitar del medio donde se esté llevando a cabo la reacción química hacia la parte externa. ¿Por qué la parte externa? Porque cuando ustedes hagan un análisis, vamos a pensar que van a trabajar en el laboratorio y van a estar monitoreando la concentración del reactivo que está reaccionando catalíticamente. Pues difícilmente van a tener ustedes una medición de la concentración dentro del sólido o en la superficie del sólido. Lo que básicamente van a estar midiendo es una concentración promediada, pero del medio. ¿Sí? Ustedes tienen ahí algún tubo que succione, digamos, el gas en el reactor en una determinada altura del reactor, de la longitud del reactor, pues lo que van a jalar es el gas que está en el medio gaseoso. No pueden afirmar que sea el gas de la superficie del sólido o que, por lo tanto, la concentración de ese gas en esa superficie o menos en la parte interna del sólido. Entonces, la lógica que vamos a utilizar nosotros en el análisis de todo esto es ir de la concentración en el centro, para el caso de un sólido poroso, a la concentración en la superficie. Entonces vamos a hacer una especie de corrección de la concentración interna hacia la
concentración en la superficie. Y luego después, de la concentración en la superficie a la concentración en el bulto, en el medio, en el bulk, el término inglés. B-U-L-K. ¿De acuerdo? Entonces, la tasa global de reacción, básicamente lo que va a estar definida va a estar en términos de las concentraciones del medio y por lo tanto también de la temperatura del medio. ¿Sí? Esa es la idea. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco, no los quiero indigestar con tantos conceptos, pero por ahí vamos y algo se les va a quedar ahorita de esta clase. Luego tenemos que estas expresiones, entonces, por lo tanto, van a incluir los efectos de los procesos de transporte, que es lo que estamos platicando acá de los fenómenos de transporte. Entonces, normalmente, para redondear el concepto, entonces, en un elemento de volumen heterogéneo, la velocidad de reacción deberá incorporar la transferencia de masa, transferencia de calor al catalizador, lo que va a constituir la velocidad global de reacción. ¿Sí? Y aquí, el proceso heterogéneo, hay una secuencia de 7 pasos, y aquí lo voy a parar, que es cómo se lleva a cabo la reacción que se las acabo de representar aquí en este esquema que está acá, para un caso específico. Entonces, tenemos transporte de los reactivos del medio fluido a la interfase sólido-fluido, ¿sí? Que sería la superficie externa de la partícula catalítica. Eso, digamos, es el primer paso. O sea, acuérdense que si la reacción A se da en el medio para dar B, entonces ahí ya el catalizador no tiene ningún sentido, ¿me explico? Al menos, esa es una norma, al menos una molécula de alguno de los reactivos debe de interactuar con el sólido para que se pueda llevar a cabo la reacción catalítica. Si tienen una reacción A más B que da productos y A y B reaccionan antes de llegar al catalizador, pues se dan de cuenta que no tenemos catalizador. Entonces, puede suceder que tanto A como B interactúen con la superficie del catalizador y ahí se lleva a cabo la reacción química, o bien que A interactúe y B se mantenga en el medio. Pero ya cumplimos con la condición de que al menos una de las especies esté interactuando con el sólido. ¿De acuerdo? Luego después tenemos, si fuera el caso del sólido poroso, transporte intrapartícula de los reactivos dentro de la partícula catalítica. ¿Sí? Ahí tendríamos el fenómeno de transferencia, difusión, por difusión básicamente, ahí no existe la convección. Luego tenemos los 3 pasos que les había representado yo con la tasa, con la velocidad intrínseca de reacción. El paso 3, que es absorción, el paso 4, que es reacción química, y el paso 5, que es desorción. O sea, el reactivo se absorbe con D, a diferencia de cuando tienen ustedes un sistema gas líquido, para el caso de las operaciones unitarias, ahí tienen absorción con B grande. Aquí es la interacción del sólido con la partícula del gas o del líquido, se llama adsorción, es la diferencia. Entonces, tenemos la absorción del reactivo en los sitios activos, que está al interior de la partícula, o si fuera el caso de no poroso, pues en la parte externa de la partícula. Luego tenemos la reacción química de los reactivos absorbidos para dar productos absorbidos. Y el tercer paso, que es la desorción, tendríamos la desorción de los productos absorbidos. ¿Sí? Estos 3 pasos son los que les representé acá. Si se fijan, absorción, reacción superficial y desorción. ¿De acuerdo? Y luego tenemos finalmente pues la parte al revés, ¿no? O sea, el transporte de productos hacia la superficie externa del catalizador y luego el transporte del producto de la interfase a la corriente de gas. ¿Sí? Estas, digamos, son digamos, la tabla de Moisés. Quiero que entiendan ahí los 10 mandamientos. Aquí tienen los 7 mandamientos de la catálisis. Transporte externo,
transporte interno del reactivo, absorción, reacción, desorción, que son los 3 pasos que se dan en la interacción con el catalizador para obtener el producto, y luego después el transporte externo, interno y externo del producto que se formó. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, ya no los quiero atiborrar más de parte conceptual. El miércoles empezamos formalmente ya la clase. Vamos a empezar con estos láminas de PowerPoint para ir explicando los fenómenos catalíticos, la parte introductoria del curso, y probablemente ya les deje algunos problemas que están relacionados con esta parte conceptual. No hay cálculos aquí, es parte conceptual básicamente, pero primero hay que ver cómo se establece la tasa global de reacción, que es el ejemplo que vamos a ver el miércoles. Y con esto, pues ya formalmente en esta primera semana hacemos toda la introducción para que la semana siguiente ya empecemos a ver cosas mucho más concretas, como es la caracterización física de los sólidos. Vamos a tener que calcular el área superficial del sólido, las 3 tipos de densidades que están relacionadas con los sólidos, lo que llamamos la densidad empacada, que es la densidad del empaque. Ustedes tienen un volumen de referencia, lo llenan del sólido, del catalizador, y el volumen que ustedes tomen como referencia pesan la cantidad de catalizador que se metió en ese volumen, y ese peso lo dividen entre ese volumen y les da la densidad empacada. Después van a tener lo que llaman la densidad aparente, que es la densidad propiamente de las pastillas de catalizador. Y finalmente la densidad real, que es la densidad de la fase sólida, la que no está constituida por poros. Ya lo veremos más adelante cómo se va a manejar eso. Luego después vamos a ver cálculos del área del poro, de los diámetros promedio de poros, el volumen de poros. ¿Qué más? Básicamente, obviamente el tamaño de partícula, el diámetro promedio de partícula. En el caso de los reactores empacados, pues vamos a, como ya lo verán ustedes, vamos a tener una limitante en el sentido de que no podemos meter sólidos muy pequeños, ¿sí? Normalmente andan del orden de, no sé, 3, 4 milímetros para arriba. Y en cambio, en el caso del lecho fluidizado y los lechos suspendidos, sí tienen ahí partículas inclusive más pequeñas que 1 milímetro. Y eso pues tiene sus consecuencias desde el punto de vista del análisis de la reacción. Ya lo veremos más adelante. Entonces, ya una vez que caractericemos los sólidos, el siguiente paso va a ser establecer mecanismos de reacción. ¿Sí? Cómo interactúa el sólido, cómo vamos a representar esquemáticamente las moléculas que están reaccionando en el sistema catalítico, y que eso nos va a conducir a establecer la tasa intrínseca de reacción. Va a pasar porque postulemos uno de los 3 pasos que les estaba comentando. Estos 3 pasos que están aquí, el 3, el 4 y el 5, puede ser el paso controlante, ya sea este o este. Va a depender de cuál de los 3 pasos es el lento, ¿sí? Ahora, todos estos pasos que están aquí, todos se dan en serie, ¿eh? Va uno, sigue el otro, estos 3 y luego sigue los otros. No hay nada aquí de un comportamiento en paralelo. Todos son serie. O sea, el reactivo que se difunde de en medio a la superficie, de la superficie al interior, absorbe, reacciona, desorbe, y luego el producto que sale a la superficie y luego de la superficie al medio. Todos esos pasos son pasos, ¿cómo se llama? En serie, y por lo tanto, de acuerdo al fenómeno, si uno de los pasos es muy lento, literalmente más lento que los demás, entonces va a ser el paso que controle todo el proceso. Ya lo veremos más adelante.
¿Qué más les iba a decir? Entonces, creo que por mí es todo lo que yo tenía pensado en que pudiéramos empezar con este curso. No sé si ustedes tengan alguna duda, algún comentario, no nada más del curso, sino algún comentario relacionado con pues no sé. Doctor, Dígame. Edgar Ortiz Martínez. Oiga, doctor, una pregunta es que varios bueno, a mí principalmente no me llegó el correo de la clase, por eso lo tuve que pedir en el grupo de